Buenas noches, que Dios lo bendiga en esta hora, donde son aproximadamente las 8:35 de la noche, hoy 8 de diciembre de 2017. Vamos a iniciar una prédica muy sencilla y concisa que sé que le va a llegar mucho a los corazones de aquellos que están sintonizando por el YouTube en esta hora. Sabemos que Dios es un Dios de mucho amor, de mucha misericordia. Por lo tanto, quiero aclarar, yo puse una vez en un mensaje muy sencillo en la cual doctrinalmente la iglesia ha venido cayendo en un error, dado que muchos pastores, muchos líderes no se capacitan y no tienen la buena intención de escudriñar la escritura. Tragan entero a todo lo que dicen los pastores y los líderes que predican en las iglesias, y no son como las iglesias de Berea, que Pablo le dijo que las exaltó a la iglesia de Berea, y dice que Pablo le dijo: yo felicito a los bereanos porque ellos no tragan entero. Antes, por el contrario, ellos se iban y cuando llegaban a sus casas, ellos empezaban a escudriñar las escrituras para ver si lo que el predicador había dicho era verdad. Por lo tanto, esténse atentos a las enseñanzas que de aquí en adelante vamos a grabar en YouTube, para que usted esté apercibido de que realmente la iglesia necesita una reforma urgente, una segunda reforma. Necesitamos ser los Martín Luteros de esta generación de la edad contemporánea, porque la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, las etapas de la iglesia se vio involucrada en muchos errores doctrinales a lo largo y ancho, y se metieron muchas herejías a partir de hace aproximadamente 3 décadas. Se metió un movimiento que está haciendo mucho daño a las iglesias de prosperidad, de la iglesia de sana doctrina, en la cual se metió el movimiento apostólico, profético y el pastorado de mujer, que es totalmente antibíblico, lo cual voy a ir paulatinamente. Vamos a ir a la luz de las escrituras y a la luz de la palabra de Dios, como dijo Martín Lutero, las 5 solas de Martín Lutero: solo escritura, solo fe, solo gracia, solo gloria a Dios. Y más que todo, que Martín Lutero dio como testimonio que clavó en la catedral de Wittenberg las 95 tesis que estaban haciendo daño a la iglesia católica de ese entonces. Y yo invito a muchos líderes y pastores a que nos unamos a iniciar un proceso sano, agradable, para que podamos hacer otra reforma en la iglesia evangélica trinitaria, donde se ha metido mucho gnosticismo, nueva era, positivismo, donde se ha metido en la liberación femenina, en la cual las mujeres están tomando auge, invirtiendo el orden de Dios. Por ahí veo una iglesia donde ha generado un movimiento feminista, las reinas ahora, donde se coronan como reinas, y ellas dicen que tienen que conquistar el mundo. Ellas dicen: ya no más aguantamos hombres predicadores, pastores, nosotros también podemos ser pastoras. Se metió el movimiento apostólico y profético, en la cual todavía existen apóstoles, diciéndole que todavía tienen, ellos son apóstoles que todavía siguen edificando sobre la piedra angular que es Jesucristo. Todavía siguen poniendo un fundamento de la palabra. Y yo los convoco a las iglesias de sana doctrina que se unan en este movimiento para generar una reforma urgente, ya que cumplió la iglesia protestante, cumplió 500 años desde la reforma de Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517. Ya cumplió 500 años. Yo los convoco a hacer una reforma urgente, la iglesia cristiana evangélica. Vamos a tratar de, en este pequeño tiempo que nos queda, invito a reflexionar sobre un versículo bíblico que me llamó mucho la atención, y es el Filipenses 2 del 5 al 11.
Vamos a hablar en breve tiempo sobre 3 etapas del perdón. 3 etapas en las cuales tú como líder, tú como pastor, tú como miembro de la congregación de una iglesia, debes ejercitar y hacer de tu vida, convertirlo en tu vida como un estilo de vida, valga la redundancia, para poder manejar una misma doctrina, una misma unidad doctrinal, una misma fe, un solo bautismo, y estar alineado y estar unido en amor y misericordia, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar de 3 etapas del perdón. Y la primera etapa del perdón que te quiero enfatizar en este breve tiempo es la etapa del morir al yo. La primera etapa de todo cristiano que dice ser cristiano nacido de nuevo por la sangre de Cristo es morir al yo. Vamos a ver el libro de Filipenses del capítulo 2 del 5 al 11, donde dice: Jesucristo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a hombre, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en esta etapa vemos que Jesucristo, siendo en forma de Dios, Él se despojó de su divinidad, dejó su divinidad a un lado y se hizo semejante a hombre. Se hizo semejante a hombre y se humilló a sí mismo. O sea, en pocas palabras, Él murió al yo de su divinidad para buscar conciliar a la humanidad con Él mismo. Y Él se negó al yo. La primera etapa que tú debes poner en práctica para perdonar a la persona que te ofendió, si tú eres víctima de la ofensa o tú eres el victimario, si tú eres el verdugo, que tú cometiste la falta, tú tienes que perdonar y ponerte a practicar la primera etapa del perdón, que es morir al yo. Es decir, tomar la iniciativa de ir donde el ofensor. Y no es necesario que tú le digas: yo te perdono, hermanito, perdona porque yo fui el que te ofendí a ti. No es necesario que tú solo digas con tus palabras, solamente con tus hechos y tu actitud. Tú estás manifestando más que 1000 palabras, porque solamente con que tú vayas y le hables, lo abraces y tú le des un caluroso abrazo, tú estás diciéndole: yo te perdono, sin necesidad de declararlo con tus labios. Así que Jesucristo, siendo el Dios allá en el cielo, Él, a pesar de que Él no era el verdugo, no era el que ofendió a la humanidad, sino que la humanidad ofendió a Dios, por cuanto estábamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos. No había justo ni uno solo, no había quien hiciera lo bueno. Entonces Dios tomó la decisión de negarse a su yo y venir aquí a la tierra. Y la segunda etapa del perdón es la encarnación, es decir, Jesucristo se encarnó en un hombre, se encarnó y se puso en el zapato de toda la humanidad. Así que la segunda etapa del perdón es que tú te debes encarnarte en la otra persona a la que te ofendiste, o la otra persona que te ofendió, y que tú debes ponerte en el zapato de la otra persona. Es decir, en el puesto del ofensor o en el puesto del que te ofendió. En esta etapa Jesucristo se hizo hombre y tomó todos los pecados del hombre y dijo: verdaderamente entiendo a los seres humanos. Ya yo sé que no es fácil estar encapsulado en un cuerpo, y no es fácil cumplir los mandamientos. Sin embargo, la Biblia dice que Él cumplió a cabalidad todos los mandamientos, que fue tentado en todo y no pecó. Pero Él nos entendió a nosotros porque nosotros tenemos la naturaleza caída. La diferencia entre la humanidad del hombre y la humanidad de Jesucristo es que nosotros, los seres humanos, nacemos con una semilla pecaminosa de Adán y Eva. Es decir, que tenemos la semilla pecaminosa de Adán y Eva. A diferencia de Jesucristo, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa por la semilla pecaminosa de Adán y Eva, Jesucristo tiene una naturaleza humana, pero sin la semilla pecaminosa. Por eso
le fue más fácil a Jesucristo cumplir los mandamientos. Y Él, estando en la condición de nosotros, nos entendió. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento vemos un Dios más misericordioso, vemos un Dios más amoroso, vemos un Dios lleno de gracia. Y por eso es que estamos en la dispensación de la gracia. Alguien le preguntó a un pastor, ¿qué diferencia hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Qué diferencia hay? Porque en el antiguo pacto vemos a un Dios todo lleno de justicia, lleno de juicios, en la cual Él mataba sin misericordia a muchas personas. Mató a Acab, mató a Coré sin misericordia, mató a los hijos del sacerdote Elí, mató a Nadán, Abiud, es decir, mató a Usa por llevar a su manera el arca del pacto, sin darle una oportunidad de arrepentirse, como se la dio a David, como se la dio a Salomón, como se la dio a Sansón, etc. Vemos un Dios donde mató a mucha gente inocente, como por ejemplo los hijos de los amalecitas de pecho, donde le dijo a Saúl que matara a todos los ganados y a todos los amalecitas y aún a los niños de pecho. ¿Y qué diferencia hay entre ese Dios justo, de juicio, lleno de ira, sin misericordia, y ahora vemos un Dios totalmente lleno de misericordia en el nuevo pacto, lleno de gracia divina, lleno de amor, en la cual le dijo a la mujer samaritana: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaron? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: anda, yo tampoco te condeno, ve y no peques más de en adelante. Y vemos aquí un Dios lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de gracia. La diferencia está en que todavía Jesús en el Antiguo Testamento no se había encarnado en la humanidad, no había tomado la forma semejante de hombre, no se había encapsulado en este cuerpo pecaminoso, este cuerpo en la cual, según los salmos, dicen: Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabarte. Solamente cuando ya partimos a la presencia de Dios es que volvemos a ser felices y volvemos a alabar a Dios y volvemos a tener libertad. Pero mientras estemos en este cuerpo encapsulado, estamos como en una cárcel, estamos presos en una lucha entre yo, como decía el apóstol Pablo, yo quiero hacer el bien. Yo en el espíritu quiero hacer el bien, pero siempre termino haciendo lo malo, queriendo lo que no quiero hacer. Siempre termino haciendo por el mal que hay en mí, por la semilla pecaminosa. Y estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre santo, un hombre recto, íntegro. Y así, mucha gente, personajes, como por ejemplo la vida de Job, lo cual también nos deja una enseñanza. Eso es por la semilla pecaminosa. Y la tercera etapa del perdón, de la primera etapa es morir al yo. La segunda etapa que hizo Jesucristo se encarnó, o sea, encarnarse y ponerse en los zapatos de otro. Y la tercera etapa que quiero hablarte en esta noche es que Jesucristo, cuando se encarnó en un hombre y murió hasta la muerte y cruz y venció el pecado, venció la muerte, venció la enfermedad en la cruz del Calvario, venció a Satanás, lo exhibió públicamente, Él se convirtió en nuestras vidas, en nosotros que éramos los verdugos, se convirtió en un facilitador de procesos. Así que la tercera etapa es que tú no solamente tienes que morir al yo, no solamente tienes que encarnarte y ponerte en el zapato de la otra persona, sino que tú tienes que convertirte en un facilitador de procesos de esa persona que te hirió, de esa persona que tú la heriste, y tú siempre deseas a partir de ese momento que esa persona tenga éxito. Que Dios te bendiga y que Dios te dé mucha salud en esta noche. Dios mediante estaremos predicando una reflexión todas las noches a esta misma hora. Dios los bendiga. Leonardo, ven. Dios me lo bendiga, mi hermano. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque hoy